puntualmente. Estamos de vuelta luego de la pausa. 23 grados la temperatura, subió 1 grado desde hace media hora que estamos también con ustedes compartiendo las mejores entrevistas aquí por el canal 5 Días. En este bloque estamos con el economista Ramón Bordón para hablar sobre algo que es muy importante, el tema de la planificación financiera y más todavía con esta pandemia que vino a ponernos en un estado de alerta, y también la cuestión financiera es una necesidad de parar la pelota y hacer justamente una planificación. Lo veo ahí justamente a nuestro invitado. No sé si coincidiendo conmigo, pero bueno, vamos a dialogar en esta media hora. ¿Cómo estás, Ramón? Un gusto saludarte. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenos días también para la audiencia. Y es así mismo como lo mencionaste, ¿verdad? La pandemia vino a cambiarnos la vida, vino a cambiar nuestra planificación. Y bueno, yo le denomino el día que nos cambiaron el mundo, ¿verdad? Para Paraguay ese día fue el 7 de marzo. A partir de ese 7 de marzo muchas cosas cambiaron en nuestro país, muchas cosas cambiaron en nuestra vida. Y totalmente de acuerdo contigo. Hoy más que nunca la planificación está vigente, ¿verdad? Por más que siempre la gente tenía que planificar cuando uno le va bien, creo que no lo ve la importancia. Estoy hablando del ámbito personal, ¿verdad? Porque mi especialidad también es trabajar en la finanza de la gente. Y bueno, había mucha gente ya sobreendeudada antes de la pandemia. 3 de cada 5 paraguayos ya no estaba llegando a fin de mes, prácticamente el 60% le costaba llegar a fin de mes, le costaba cubrir sus compromisos. Eso se traslada también al sector de microempresas, ¿verdad? En el cual las estadísticas eran también muy fuertes, ¿verdad? Prácticamente 7 de cada 10 empresas terminaban cerrando sus puertas después de 3 años de abrir las empresas, ¿verdad? O sea, ya había estadísticas antes de la pandemia. Y bueno, y cuando estamos en pandemia y eso tiene un impacto hacia lo económico, el impacto es mucho más fuerte, ¿verdad? O sea, el que estaba temblando, que estaba sostenido de un hilo, termina derrumbado por esa crisis. Y así mismo, como lo dijiste, cuando ocurre un evento que no estaba dentro tal vez de nuestras apreciaciones, dentro de lo que teníamos en cuenta para planificar, es el momento de parar la pelota. En finanzas y economía no existe la receta mágica, la receta que a todos le va a servir, ¿verdad? Es como el automedicarse en cuestiones sanitarias, sino cada uno tiene que hacer su propia planificación y teniendo en cuenta el contexto. Ahí es lo que muchas veces nos equivocamos, o la gente se equivoca al planificar cuando no tiene en cuenta el contexto para poder bajarlo a tierra y a través de eso hacer sus respectivas estrategias para que le vaya mejor, ¿verdad? Porque en este mismo momento también me menciono continuamente en los diferentes medios que no es un año para crecimiento, no es un año tal vez para romper en el mercado. Este es un año para sobrevivir, para que después que pase toda esta tormenta, porque hoy día estamos en el medio de la tormenta y no sabemos hasta cuándo va a durar esta tormenta donde estamos inmersos. Entonces, hay dos cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar vivos, tenemos que pasar la crisis sanitaria y también tenemos que estar vivos en nuestras finanzas personales y en las finanzas de la empresa. Ese sería el objetivo principal a cada fin de año, porque es un objetivo prácticamente ya a corto plazo, porque técnicamente faltan 4 meses prácticamente para cerrar el año. Ramón, no sé si vas a coincidir conmigo, pero no somos un país de planificar, o eso cambió de un tiempo a esta parte. No, nosotros no somos un país de planificar, pensamos muy al corto plazo, ¿verdad? Eso se traslada desde las familias, desde las personas. Y lo que uno repite, hay muchas familias, o sea, hay muchas empresas unipersonales, ¿verdad? Entonces los hábitos que nosotros trasladamos de la casa también lo trasladamos de repente a nuestras empresas. Y Paraguay no es un país de planificar, porque cuando uno planifica, mínimo planifica 5 años. Como yo me veo acá 5 años. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir el día a día. Cuando nos va bien, tiramos la casa por la ventana, no estamos pensando que algún momento va a entrar este tipo de situaciones, un imprevisto. Los imprevistos siempre pueden ocurrir, ¿verdad? Eso tenemos que tener en cuenta siempre dentro de nuestra planificación.
Lo que sucedió ahora es un imprevisto que nos tocó a toditos, ¿verdad? Que eso es poco, o sea, es muy particular que en un mismo tiempo nos toque a todos, ¿verdad? Eso es lo que cambió en este momento, porque el imprevisto es algo que sí o sí nos puede ocurrir. Y ahí uno generalmente hace la prueba de estrés de su planificación. Pero como vos decías, pues, el paraguayo no planifica. Eso es algo que es sumamente negativo y creo que tiene que cambiar después que pase la pandemia. Se tiene que planificar. Yo tengo que ser capaz de poder visualizarme acá 5 años, cómo voy a estar, qué quiero, qué necesito. Y a partir de esa visualización, que finalmente eso técnicamente se llama la meta, crear las acciones necesarias para poder llegar, porque tampoco solamente visualizando yo llego. Yo tengo que hacer las estrategias y tengo que marcar las acciones y esas acciones tengo que poder medir para poder llegar finalmente a donde yo me propongo llegar, ¿verdad? Ahora, Ramón, esto que planteas es una cuestión que debe partir desde una educación mínima, incluso yo diría hasta los niveles iniciales cuando uno se va formando. No tenemos eso en nuestra malla curricular de la educación en el país, ¿no? Y en la malla curricular, no. Yo he trabajado de cerca, inclusive en un tiempo pasado con el Ministerio de Educación. Eh, vimos esta necesidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sector de la educación, que los maestros son los más, son el sector casi más sobreendeudado entre los profesores y entre los policías y militares, el sector que generalmente siempre hay mayor sobreendeudamiento. Y yo siempre lo que le decía cuando discutíamos con los técnicos es, nosotros le vamos a dejar a cargo de ellos, ¿verdad? Trasladar eh, algo tan importante, ¿verdad? Y en esta cuestión, y sobre todo cuando tratamos de finanzas personales, yo tengo que usar el modelo, y ese modelo me tiene que servir a mí. Una vez que yo identifique que ese modelo me sirve a mí, es fácil de trasladar a los modelos. Pero si yo mismo no creo en el ahorro, yo mismo no creo que la planificación me puede cambiar de vida, yo mismo no creo que yo puedo mejorar la calidad de vida administrando mejor mi dinero y administrando mejor mis recursos escasos, que dentro de los recursos escasos también está el tiempo, porque el tiempo es uno de los recursos más escasos que puede existir. Ahora tal vez sobra un poquitito más de tiempo, pero antes de la pandemia la gente quería que el día dure 48 horas, ¿verdad? Cosa que eso es imposible, uno de los recursos más limitados es el tiempo. Y entonces discutimos bastante, se elaboraron materiales, inclusive una federación de cooperativas estuvo detrás de unos materiales bastante interesantes como para que los niños aprendan a manejar mejor sus finanzas, a planificar. Pero yo todavía soy de la creencia que en la casa se tiene que comenzar, ¿verdad? En la casa tenemos que enmarcarle a los niños esa conducta, empezar a jugar, ¿verdad? Porque para los niños todo es un juego, el juego de la finanza en los niños. Querés algo, ahorrar, la inmediatez no existe, todo es parte de un proceso. Querés algo caro, bueno, te vamos a comprar cada 6 meses, ¿verdad? Pero como el niño insiste, entonces generalmente nosotros los adultos cedemos y le decimos, bueno, ay, me tenés harto y tomá y callate, ¿verdad? Entonces esas son las malas prácticas, ¿verdad? Porque si el niño crece de esa manera, cuando llega a los 18 años y comience la vida real, se va a encontrar que el mundo está de limitaciones, el mundo está de frustraciones y no todo lo que yo quiero puedo lograr, ¿verdad? Entonces, ese tipo de entrenamiento es bastante importante. Hace 10 años aproximadamente nace la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que creo que se quedó también se quedó por el camino en el cual se identificaron a través de esa encuesta que solamente el 10% de la población tenía algún tipo de entrenamiento de finanzas, entonces todo el mundo empezó a trabajar muchísimo en educación financiera, pero más bien trabajaron los servicios. Nunca hubo un plan así de vamos a capacitarle a la gente, porque esto tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Yo le llamo el modelo de formadores, formarle a un grupo que pueda otra vez repetir el modelo y pueda penetrar, ¿verdad? Porque el ser humano finalmente es irracional. La mayoría de las decisiones que toma son emocionales, ¿verdad?
Entonces, recién cuando puede empezar a saborear los frutos, ¿verdad? Los frutos de pensar diferente, de tomar decisiones de manera diferente, ahí recién dice, este tema me funciona, hay poco asunto, ¿verdad? Entonces ahí recién empieza a cambiar. Por eso había que trabajar, inclusive dentro de la estrategia estaba a trabajar con las zonas vulnerables, pero como esto es de vuelta, esto es un trabajo de mediano y largo plazo. Generalmente otra vez se queda por el camino porque la gente quiere hacer hoy y quiere ver mañana el fruto, ¿verdad? La naranja plantada y mañana no tener el fruto del naranjo, ¿verdad? Tener que esperar un proceso de 5 años aproximadamente y después tener el fruto, que es lo que generalmente nosotros no queremos esperar, ¿verdad? Ramón, interesantísima realmente esta charla para esta jornada de inicio de día, para entender cuán importante es la planificación. Te pido un minuto, tenemos que hacer una pausa. A la Sí, vuelta seguimos ahondando más detalles en relación a este tema. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es todo lo que está bien. En el momento de relax, yo veo lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Tengo un lugar favorito para cada programa. Películas en la cama, fútbol en el sofá y si me pierdo algo, no termino de ver el entorno. Flow no me deja tiempo para novias. ¿Cómo te quiero, Flow? Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retirá de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. De vuelta con nuestro invitado, justamente después de esta pausa, el economista Ramón Bordón, donde estamos analizando justamente el tema de la planificación. En este segundo bloque, ya que estábamos hablando de la problemática y que realmente no está instalada esa situación de planificar, en comparación a otros países, me tocó vivir en Estados Unidos y allá desde muy chico, como planteaba Ramón, hay una suerte de educación financiera que no tenemos acá y que es a otro nivel. Uno ve a los chicos ya desde muy temprana edad haciendo alguna que otra tarea, algún que otro oficio que le generan ese dinero y eso le va justamente estableciendo esa cultura, como estabas mencionando. Antes de pasar un poco a la idea de cómo planificar o cómo empezar a tener una suerte de educación, algunos lo hacen de manera traumática porque se ven ante una necesidad de no tener ingresos y uno tiene que esos pequeños ingresos darle la vuelta, darle la forma para poder cuadrar hasta los gastos. Y otros lo hacen de manera así, mucho más educada, Ramón. Pero, ¿cómo rompemos ese patrón de la cultura? bueno, así mismo como estás mencionando, ¿verdad? Hay veces que una situación adversa nos cambia, ¿verdad? Porque lo primero que tiene que hacer el ser humano es cambiar y ser consciente que hay una realidad. La aceptación le llaman los psicólogos a esa situación. Y el punto de partida para cualquier planificación es la aceptación, ¿verdad? La aceptación viene de analizar profundamente cuál es mi situación actual. Es por ello que yo vuelvo a reiterar, la planificación no lo tengo que hacer solamente cuando estoy mal y cuando esté bien ya dejo. Es una herramienta que me tiene que acompañar por toda la vida, que también menciono esto porque mucha gente cuando ya le empieza a ir bien dice, listo, gracias, me serviste muchísimo en el camino, pero hasta acá llegamos con esta relación. Entonces el primer punto es identificar perfectamente dónde yo estoy.
Hacer el plan significa eso, conocer un poquitito mi situación actual. Yo justamente había dado un taller por medio de Copacon el jueves pasado, y no solamente analizar lo financiero, ¿verdad? Analizar en los sistemas de gestión de calidad se llama análisis de contexto, pero en términos más coloquiales es analizar todo lo que me rodea, en diferentes aspectos de mi vida, tal vez lo financiero, lo económico, lo emocional. Cuando hablo de finanzas personales, mirarme un poquitito qué tengo yo de valor agregado. Todas las personas tienen un valor agregado y hay veces que ese valor agregado está muerto o está dormido, ¿verdad? Porque yo lo dejé dormir. Entonces, mirar un poquitito en qué soy bueno. Y en épocas de crisis, en épocas de salir adelante, son esas condiciones lo que te va a llevar adelante. Y sobre todo hacer una proyección, algunos te van a decir, no, pero vas a hablar otra vez de términos netamente económicos, una proyección es visualizarme de aquí a un tiempo. ¿Cómo quiero estar de aquí a un tiempo? ¿Verdad? Yo hablaba de fin de año, que falta prácticamente 4 meses. A mí me gustaría estar de acá a 4 meses, mirar un poquitito también el mediano plazo, sería el otro fin de año, final del 2021, como quisiera estar, y un poquitito ya a largo plazo a 5 años, ¿verdad? Porque para que yo pueda llegar a donde yo busco estar de acá a 5 años, yo tengo que empezar a tomar decisiones hoy, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿por qué lo digo enfáticamente? Porque a la gente le cuesta tomar decisiones. La gente tiene miedo a equivocarse. Y el peor escenario es no hacer nada, o sea, ver que todo está pasando a mi alrededor y yo no tomo decisiones. Entonces, hacer un poquitito el plan, ese plan lo primero que tengo que identificar son las metas, ¿verdad? Para fin de año, bueno, aguantar y después trabajar lo primero que yo tengo que decidir y identificar esas metas, y después lo bajo a lo financiero, ¿verdad? La gente lo primero que quiere hacer es hacer los ajustes financieros sin hacer los ajustes de contexto. Imagínense que cuando hablamos de las finanzas personales, yo me tengo que sentar con toda mi familia a exponerle eso, ¿verdad? Porque seguramente el golpe más fuerte para la familia es la reducción de gastos, ¿verdad? Antes nosotros podíamos hacer esto y ahora no podemos, ¿verdad? Se va a armar seguramente una pequeña batalla ahí de que no, ¿cómo va a hacer eso? Vos dijiste que íbamos a estar bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Un video ahí único los primeros días. Pero después la gente va a entender que seguramente fue la mejor decisión para ese momento. Por eso comenzamos nosotros la charla y yo te decía, este no es un año para crecer, este tal vez no es un año para cumplir todos los sueños que teníamos previstos. Este es un año de aguante y este es un año de supervivencia, terminar parados de la mejor manera posible. Pero eso es imposible lograr si yo no tengo un plan. A nosotros hay otras cosas que también nos identifican a nosotros. Nosotros somos muy orales los paraguayos, ¿verdad? O sea, es fácil decir, es fácil conversar. Cuando tomamos confianza con alguien nos abrimos, pero tenemos que agarrar un cuadernito, una hoja y empezar a escribir, ¿verdad? Los acuerdos se escriben, los acuerdos dentro de la empresa se escriben, los acuerdos dentro de la familia se escriben, y esta herramienta tiene que estar disponible. El elemento de comunicación es muy importante, o sea, que la comunicación esté disponible para todos. Es muy importante, tanto para cuando hablamos del entorno familiar es importante, pero también cuando hablamos del entorno organizacional, ¿verdad? Muchas empresas no quieren, cuando le va mal, no quieren exponerle frente a sus funcionarios que la situación no está mal. Y no es ningún pecado que la situación esté mal. ¿Por qué? Porque todos los miembros, si hay compromiso dentro de la institución, hago un ping-pong entre la familia y la institución, si hay un compromiso dentro de la institución, todo el mundo puede aportar. El famoso lluvia de ideas, ¿verdad? De la lluvia de ideas, alguna acción que nos sirva va a salir. De la misma manera ocurre dentro de la familia. Si nosotros ponemos la situación dentro de toda la familia, hasta el más chiquitito puede opinar. Hasta el más chiquitito puede sacar una solución mágica que nos puede servir para salir de la situación. Es más, cuando hablamos de la familia, es correcto que todos los miembros de la familia sepan la situación, porque de repente decimos, no, es muy chico, ¿verdad? Que es lo que está diciendo la cultura de la educación financiera desde chico. Es muy chico, todavía no entiende, pero el 60% de las decisiones de gasto lo toman el que tiene menos de 1,60 m.
Ese es el que te llora, ese es el que arma berrinche cuando no le da el gusto. Entonces, ese primero le tenemos que convencer de que la situación está mal y que tenemos que bajar el nivel de gasto, ¿verdad? Para la superación de una persona también es muy importante visualizarse, ¿verdad? O sea, si yo quiero ser mejor profesional, ninguna persona es mejor profesional porque lo desea solamente, ¿verdad? Tal vez yo necesito más capacitación, más entrenamiento, Ahora, ¿verdad? Ramón, esto que estás planteando es una cuestión tan interesante, pero tan difícil, porque incluso hasta es traumático el proceso de tener que enfrentarse a veces con esta realidad. ¿Cómo haces vos como experto y como coach para que esto no sea traumático y le haces entender a la persona, bueno, este es un proceso, tenemos que caminar de a poco, vamos a irnos paso por paso? Porque no es una cuestión fácil, definitivamente enfrentarse a veces a la realidad que uno tiene que ajustarse de repente a un presupuesto de 50.000 por día y antes gastaba 200.000 por día. Es toda una práctica, ¿no? Sí, es muy interesante lo que estás diciendo y por eso es tan importante el ejercicio de visualización, ¿verdad? Verse en el futuro, ¿verdad? Porque todo sacrificio hoy tiene que tener el fruto en el futuro. Es cambiar un poquitito el corto plazo por el largo plazo, ¿verdad? Yo tengo 45 años, estoy todavía dentro de entre la edad económicamente activa, pero yo sueño con mi jubilación y a las personas que trabajan conmigo, cuando yo les transmito, digamos, yo les vendo la jubilación, ¿verdad? Vivir felices, o sea, jubilación es júbilo, viene de vivir felices y bueno, sí, hoy hay que hacer sacrificio a los 45 años para vivir mejor a los 60, ¿verdad? Y muchas veces la gente te dice, ¿pero quién te asegura vivir los 60? Bueno, y eso es también parte de la planificación, ¿verdad? Si Dios no lo quiere así, no llegamos a los 60, pero si yo llego a los 60, yo quiero disfrutar, ¿verdad? Entonces, todo sacrificio hoy es para vivir mejor mañana. Pero si yo hoy quiero seguir viviendo al mismo ritmo y no me da el cuero, me espera los últimos años de mi vida de una manera catastrófica, que prácticamente estamos en un país que solamente el 22% se estima que van a llegar a jubilación. O sea, cuando hablamos de jubilación es recibir suficiente ingreso pasivo para vivir en mi vejez. Solamente el 22% de los paraguayos van a acceder a eso. El 78% de los paraguayos van a tener que trabajar hasta el último día de sus vidas para generar ingresos, ¿verdad? Y quien quiere trabajar hasta el último día de su vida, ya te duele la espalda, ya te duele la cabeza, ya te sentís cansado, pero, pero no haber tomado buenas decisiones en mi edad productiva necesariamente me lleva a eso, ¿verdad? Ese es el el elemento más importante que yo le vendo a la gente. O sea, visualícense después de los 60 años como jubilados, como gente que vive feliz, ¿verdad? Ya no tengo que estar preocupando pues, de dónde voy a sacar plata para comprar para mi remedio, para una enfermera si me tiene que cuidar. Entonces, esa es la triste realidad que le toca a muchos de nuestros compatriotas. Y le muestro en fotos y le muestro en vivencia de gente que está pasando eso y hay veces que eso le hace cambiar de situación. Y por eso el secreto en todo esto es romper el corto plazo, ¿verdad? El romper ese corto plazo, esa mentalidad de corto plazo no nos lleva a ningún lado. Ahora, Ramón, hay una persona que siempre reitera y se pasa repitiendo y repitiendo que la mayor seguridad social que tenemos en el Paraguay son las familias. Cada vez menos. Y el modelo está cambiando, ¿verdad? Yo creo que eso está cambiando. Si bien las familias antes eran sumamente solidarias, pero hoy también mucha gente que ya planifica, ¿verdad? Porque ahí vamos a entrar en un contrasentido y voy a tratar de encontrar las palabras exactas para decirte, porque cuando uno planifica, cuando uno dice a la pinta, yo planifiqué, sacrifiqué, renuncié para llegar a este escenario, y hoy, ¿por qué tengo que regalarle al resto, verdad? ¿Verdad? También el ser humano de por sí, dentro mismo de lo que es el ser humano es egoísta, eso ya lo decía inclusive Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith decía, el ser humano buscando su propio bienestar, sin darse cuenta, encuentra el bienestar de toda su comunidad y todo su entorno, ¿verdad? Desde esa época que se creó la economía, ya el ser humano ya era individualista, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es así.
¿verdad? Entonces la seguridad social que vos estás hablando de la familia muchas veces dice, bueno, yo hasta un límite le voy a ayudar a mi familia, pero el otro también yo ya tengo que resguardar mi propio interés porque yo tuve que renunciar, ¿verdad? La imagen del hijo pródigo algunas veces ya no está vigente, ¿verdad? Pero eso es así. Acuérdense que el matrimonio es una sociedad de dos familias y bueno, también al unirse de esas dos familias ya buscan el interés de su nueva familia, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos siendo solidarios, ¿verdad? Si nosotros hacemos una rápida encuesta, si quien le ayuda a su familia, te va a encontrar que prácticamente el 50-60% le sigue ayudando a su familia, ¿verdad? Pero cada vez cuesta más, ¿verdad? Yo soy de la creencia que un papá y una mamá, y algunas veces solamente una mamá puede criar 7 hijos, y 7 hijos algunas veces no le puede mantener a una mamá, ¿verdad? Ahí ya, con ese ejemplo, creo que es mucho más evidente lo que estamos hablando, ¿verdad? Ramón, te pido que te quedes un minuto más con nosotros. Tenemos que hacer una segunda pausa. A la vuelta estamos en la parte de las conclusiones y las propuestas. Me gustaría que podamos pensar justamente cómo la gente puede salir de repente en una situación de crisis financiera y más todavía en este tema de la pandemia. Que nos des el ABC para empezar a caminar este camino de prosperidad. Pero eso a la vuelta de la pausa. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Se ha vuelto realmente interesante esta nota. Ojalá tengamos chance de poder hablar de vuelta con Ramón. Nos ha dado muchos tips interesantes. Ramón, en 30 segundos, ¿cuáles serían los tips más importantes y cómo la gente hace para contactar contigo en el caso que deseen justamente mejorar sus condiciones de finanzas? Bueno, mi número de teléfono es 0985-444-856, ¿verdad? Ahí me pueden escribir y les voy a seguir enviando los tips que nos quedamos realmente cortos, ¿verdad? Reiterar nuevamente, visualizarse, ver cómo quiero estar de acá en el corto, cómo quiero sentirme, cómo quiero estar en el corto, mediano y largo plazo. Esas son las metas y después tengo que crear las pequeñas acciones y esas acciones tienen que ser medibles, ¿verdad? ¿Y quién se encarga de pasar esa evaluación? Uno mismo. Yo mismo tengo que decir, ¿estoy haciendo o no estoy haciendo lo correcto para llegar a donde yo busco llegar? Ese sería el dato más importante, ¿verdad? Porque yo me tengo que sentir bien. Gracias, Ramón, por tu tiempo con nosotros. Un saludo, a las órdenes, cuando quieran. Un gusto. Hacemos la pausa. Nos encontramos a las 10 de vuelta en el Foro Empresarial. Como siempre, los deseos de que tengan un día exitoso. Muy buenos días.